día de hoy quisiera compartir con ustedes 4 cosas que pudieran estorbar a las promesas que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. A lo largo de la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta que también en el Nuevo Testamento, hay promesas condicionadas y promesas incondicionadas. El día de hoy nos vamos a enfocar en la parte de promesas que nosotros mismos o acciones que nosotros hacemos pudieran estorbar o pudieran detener el cumplimiento de esas promesas sobre nuestras vidas. Y quisiera que fuéramos. Bueno, vamos a Josué 7, versículo 1, y de ahí nos vamos a saltar hasta el versículo 10 al 12. Se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice: en la familia de Será, que formaba parte de la tribu de Judá, había un hombre llamado Acán, hijo de Carmí y nieto de Sabdí. Este hombre no obedeció el mandato que Dios había dado al pueblo. Dios les había ordenado destruir por completo la ciudad de Jericó. Pero Acán se quedó con algunas de las cosas que debía haber destruido. Por eso Dios se enojó contra los israelitas. Ahora nos pasamos al versículo 10. Dice: Dios le respondió a Josué: ponte de pie. ¿Por qué te quedas tirado boca abajo? Lo que pasa es que los israelitas han pecado. Yo les ordené que destruyeran todo lo que había en la ciudad de Jericó. Era un trato que habíamos hecho, pero se quedaron con alguna de esas cosas. Se las robaron, las escondieron entre sus pertenencias y luego mintieron acerca de lo que habían hecho. Por eso los israelitas no pueden vencer a sus enemigos. Huyen porque ellos mismos merecen ser destruidos. Yo no voy a ayudarlos mientras no destruyan las cosas que les prohibí tocar. Entonces, el primer estorbo o el primer enemigo que podemos encontrar en la palabra de Dios, claro que hay más, pero pues no nos alcanzaría el tiempo para ver y explicar e investigar cada uno de los enemigos y estorbos que pueden detener el cumplimiento de las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Pero como dice en Josué 7, la desobediencia de Acán hizo que los israelitas pues no destruyeran a sus enemigos. Los versículos que nos saltamos, básicamente lo que pasa es que están a punto, o más bien todavía habían lugares o territorios que el pueblo de Israel todavía no había conquistado en la tierra prometida que Dios les había dado. Pero por la desobediencia de Acán, que se quedó con algunas cosas, como aquí nos dice la palabra de Dios, Acán se quedó con algunas cosas que le gustó de Jericó. Cuando Dios había ordenado destruir todo por completo, Acán decidió desobedecer directamente una orden de parte de Dios, que era destruir todo lo que había de Jericó. Y por causa de esa desobediencia, el pueblo de Israel no pudo conquistar esa parte del territorio que necesitaban ir pues a conquistar. Entonces, el primer estorbo sobre nuestras vidas que puede detener el cumplimiento de Dios sobre nosotros es la desobediencia, y la desobediencia nos va a llevar a la mentira. Es muy fácil, así como cuando un niñito, el papá o la mamá les dice algo: no hagas esto, se esconden, lo hacen, y si le preguntas: ¿tú hiciste esto? Lo primero que te dicen: no, yo no lo hice. Entonces, la desobediencia siempre nos va a llevar a la mentira. Y eso es lo primero que tenemos que quitar sobre nuestras vidas. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 3, dice: escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes y todos los que estemos escuchando este mensaje,
pues a todos nos gustaría que nos vaya bien, ¿no? En todo lo que hacemos. Aún los padres es muy marcado que quieren que a sus hijos les vaya bien, pues en todo lo que ellos vayan a emprender, que a donde quiera que vaya, pues nada malo les pase. Pero para poder vivir una vida que pues nos vaya bien, a pesar de las cosas que esté pasando a nuestro alrededor, hay ciertos sacrificios que tenemos que hacer. Y eso es la muerte a nuestro yo. ¿Sabes? La obediencia no es algo que se nos dé naturalmente. La obediencia no es algo que, sí, nació este bebé o esta niña con la obediencia hasta al tope. No es algo natural que haya o que sea parte de nuestra naturaleza como seres humanos. La obediencia no es algo que sea parte de nosotros, más bien es algo que necesitamos aprender, pero al mismo tiempo es una decisión que necesitamos tomar. Hay muchas cosas que Dios hace y nos pide hacer que muchas veces no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque es morir a cosas que nosotros mismos anhelamos hacer o nos gustaría hacer, o simplemente lo que Dios me está pidiendo me incomoda y me cuesta mucho trabajo y me está doliendo, entonces mejor no lo hago. Necesitamos alejarnos y quitar la desobediencia que eventualmente nos llevará a la mentira de nuestras vidas y de nuestros pensamientos. ¿Sabes? Uno de los significados de promesa en el Antiguo Testamento también es provisión. Cuando Dios te está prometiendo algo, cuando Dios está hablando alguna promesa sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu futuro, sobre el ministerio que Dios ha puesto, sobre los dones y talentos que Él ha puesto sobre ti, también va junto con la provisión que se necesita pues para poder llegar y gozar de la promesa que Dios ha hablado sobre nosotros. A todos nos gustaría que nos vaya bien en esta vida, pero necesitamos obedecer al Señor. Y qué mejor enseñarle a nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero algún día, si Dios me lo permite, y si no viene antes por nosotros, claro está, pero es mejor desde pequeños a los niños enseñarles la obediencia para que no les cueste tanto trabajo obedecer a Dios. Me he topado con esto muchas veces. Digo, gracias a Dios, a nosotros desde muy pequeños nos corregían y nos enseñaron lo que es la obediencia y que hay consecuencias cuando no obedecemos. Pero también he visto otros hijos de pastores, he visto otros hijos que han crecido en la iglesia, pero como sus padres no les enseñaron el principio de la obediencia, han sufrido mucho y han detenido las promesas de Dios habladas sobre sus vidas. El principio de la sumisión, la sujeción y la obediencia nos encaminan, pavimentan el camino para que nosotros, para que tú y yo podamos vivir bajo cielos abiertos y podamos caminar bajo el favor de Dios sobre nuestras vidas. La obediencia va a hacer que el camino para la provisión, ver el poder de Dios derramado sobre nuestras vidas de manera sobrenatural, va a pavimentar, va a abrir el camino, mi obediencia a Dios y a lo que Él me pida, a sus mandatos. Sabes, en mi corta vida he podido llegar a la conclusión de que muchas veces es mejor tragarse el orgullo y dejar a un lado, por más que te duela, por más que te incomode, lo que a ti te gustaría que pasara o cómo te gustaría que pasara, y ser parte de la restauración, ser parte del poder sobrenatural que Dios está derramando sobre mi vida y sobre mi familia, a simplemente ser un espectador de fuera y ver cómo Dios está obrando y yo simplemente no soy parte de. La desobediencia lo que hace es que nos aleja del propósito de Dios sobre nuestras vidas, pero también estamos deteniendo la promesa de Dios, el cumplimiento de sus promesas y de su palabra hablado sobre nosotros y sobre nuestras familias.
También la desobediencia o la rebeldía lo que hace es que no somos personas en quien Dios pueda confiar. Aleja a que Dios pueda confiar en nosotros, ya sea a su pueblo, en los dones y talentos, el ministerio con el cual Dios te ha creado, Dios te ha llamado. Si vivimos en desobediencia o en rebeldía, no somos personas en las cuales Dios pueda confiar. Y repito, yo creo que a todos nos gustaría que nos vaya bien en la vida, todos queremos paz, todos queremos disfrutar la vida, queremos disfrutar los bienes que podemos conseguir con el trabajo que Dios nos permite hacer, queremos disfrutar a nuestra familia, queremos disfrutar a nuestros amigos, a nuestros hijos, pero la desobediencia simplemente va a abrir paso para que el diablo pueda robar, matar los sueños, matar las promesas que Dios ha hablado sobre nuestras vidas y destruir nuestra fe. Vamos a Proverbios 10:22. Primero se los voy a leer en la Reina Valera 60. Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Me gusta cómo lo dice la traducción en lenguaje actual. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Dios es riqueza y viene libre de preocupaciones. Y yo creo que eso es algo que todos queremos, estar libres de preocupaciones, vivir sin preocupación del futuro, del que vendrá mañana, qué voy a hacer mañana, vivir sin preocupaciones. Pero es solamente la riqueza que viene de parte de Dios, la bendición que viene de parte de Dios, la que viene libre de preocupaciones. Si Dios ha hablado y ha prometido bendición sobre tu vida, eso viene libre de preocupaciones. Pero si hay desobediencia en nuestro corazón, si hay mentira en nuestro corazón, estamos alejando y deteniendo y retrasando las promesas que Dios y bendiciones que Dios quiere darnos a ti y a mí. Así como Acán, que decidió no obedecer, decidió quedarse con algunas cosas que le gustó cuando el orden o el mandato que Dios le había dado al pueblo de Israel era destruir todo de Jericó, que no quedara absolutamente nada. Pues él, me imagino que pensó, no, pues no creo que pase nada si me quedo con esto, es una cosita bien chiquita. Pero la desobediencia, por muy blanca o muy inofensiva que nosotros pensemos, tiene grandes consecuencias, no solo para tu vida, sino también para tu descendencia. Como hablábamos al principio, la salvación no solamente viene por una persona que esté muy cerca de ti o muy cercano a ti, puede venir desde tus bisabuelos, tus abuelos, o igual y tú dices, no, pues yo de mi familia soy el primero que decidió ser salvo, pero hubo alguien, algún amigo, algún familiar que estuvo orando por ti, que estuvo intercediendo por ti, y al aferrarse a esa promesa que Dios había hablado sobre sus vidas, no solamente esa bendición te alcanzó a ti, sino también está alcanzando a tu descendencia. Lo mismo pasa con nuestra desobediencia. Igual a la luz de la palabra de Dios podemos ver tantos ejemplos de cuando un rey pecaba y su hijo era peor y el que seguía era peor, hasta que venía alguien que decidía agradar al Señor y hasta ahí se paraba la maldición. Nuestro Dios es un Dios generacional. Cuando Él te está bendiciendo a ti, cuando Él está hablando promesas sobre tu vida, no solamente lo está hablando sobre ti, sino también a tu descendencia, aún aquellas descendencia que posiblemente no pudiéramos llegar a conocer, pero Dios también lo está hablando hacia tu descendencia y nos toca aferrarnos a esa promesa, orar y aferrarnos a pesar de lo que esté pasando, pero necesitamos quitar la desobediencia y la mentira, que va a ser un estorbo y va a detener el cumplimiento de su promesa sobre nuestras vidas. Siguiente estorbo
siguiente cosa que va a detener las bendiciones de Dios sobre nosotros es no vivir en fe ni caminar bajo la gracia de Dios. Siguiente cosa que va a estorbar las promesas y el cumplimiento de sus promesas sobre nuestras vidas es llevar una vida sin fe y simplemente no sabemos, no conocemos qué es lo que significa o qué es la experiencia de poder caminar bajo la gracia de Dios. Vamos a Romanos 4, versículo 16. Lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Dice: por esto proviene de la fe a fin que sea según la gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no para el que es solamente de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Desde el principio de este versículo, necesitamos de la fe y de la gracia de Dios para que las promesas que Dios nos ha hablado sean firmes, pero también alcancen a nuestra descendencia. Necesitamos vivir una vida de fe y saber caminar bajo la gracia de Dios. Pero esto no es algo que nosotros provoquemos. No es algo que digamos, pues yo quiero vivir una vida de fe y quiero caminar bajo la gracia de Dios y listo. No, necesitamos al Espíritu Santo para que nos enseñe cómo es que nosotros podemos caminar bajo la gracia de Dios. La palabra de Dios en Hebreos nos enseña que Jesús es el autor y también es el que va añadiendo, es el que va perfeccionando nuestra fe. No necesitamos hacer gran cosa más que decidir creer lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, que éramos pecadores y que necesitábamos que alguien tomara nuestro lugar y podamos recibir el perdón de pecados sobre nuestras vidas. Desde ahí, si tú permites que Dios pueda ir trabajando y añadiendo a tu fe, Él lo va a hacer. Pero si no dejas que el Espíritu Santo quite aquellas cosas que necesitan ser removidas para que cuando llegue la promesa de Dios no desviemos nuestros ojos a la promesa, sino que mantengamos nuestra mirada firme en Cristo Jesús y dándole la gloria siempre a Él por todo lo que Él ha hecho. Muchas veces como que nos atrae más las bendiciones que el dador de las bendiciones. Sí, está muy chido el recibir bendiciones, está muy chido todas las promesas que podemos leer en la palabra de Dios, que están dirigidas al pueblo de Israel, pero gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, tú y yo, a pesar de que no somos judíos o no tengamos sangre judía, podemos ser partícipes y podemos reclamar esas promesas sobre nuestras vidas y sobre nuestra descendencia, pero necesitamos dejar que el Espíritu Santo, que Cristo venga y corte. Muchas veces necesita destruir ciertas cosas que estorban a que el Espíritu Santo pueda ir añadiendo a nuestra fe y para que su promesa pueda ser cumplida sobre nuestras vidas. Necesitamos de la fe y de la gracia de Dios para ver sus promesas cumplidas. Repito, la promesa que Dios te ha hablado a ti personalmente no solamente es para ti, sino también hacia tu descendencia, inclusive aquellas personas que te rodean. La fe que Jesús produce en mí, la fe que Jesús va añadiendo día a día a mi vida, provoca que sus promesas me sigan. Simplemente el vivir bajo la bendición de Dios, el vivir bajo el cumplimiento de sus promesas constantemente es algo, o es el resultado más bien, de una vida llena de fe. Es el resultado de una vida de una persona que ha aprendido y ha decidido caminar bajo la gracia de Dios. Pero para poder caminar bajo la gracia de Dios hay cosas que necesitamos dejar de hacer,
hay ciertas tradiciones que pudiéramos tener familiar o individualmente, que necesitamos de tener, de hacerlas, porque es algo que está estorbando a lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Jesús va a remover todo aquello que le estorbe, pero si nosotros no estamos dispuestos a soltar aquello que igual y a nosotros nos guste mucho o igual y no sea como pecado como tal, pero si a Dios le está estorbando para que sus promesas y su bendición sea cumplido sobre tu vida y sobre tu descendencia, Él lo va a quitar. Pero necesitamos decidir obedecer al Señor, por más que nos duela, por más que nos incomode, por más que nos entristezca de alguna manera. Yo he decidido ser parte de lo que Dios está haciendo, a simplemente ser un espectador más del poder sobrenatural que Dios está derramando sobre la vida de alguien más, sobre mi familia, sobre mi iglesia, sobre los diferentes ministerios que Dios ha derramado en este lugar. Repito, necesitamos quitar la desobediencia que nos lleva a la mentira. Y también necesitamos aprender a vivir una vida llena de fe y caminar bajo la gracia de Dios, pero para eso necesitamos al Espíritu Santo. No podemos manejar nuestra vida cristiana como a nosotras nos gusta. Pues yo creo que si hago esto, o si digo esto, o si pues voy a la iglesia una vez al mes, pues total, sí estoy obedeciendo porque por lo menos a la iglesia voy una vez al mes. No, la palabra de Dios nos dice que necesitamos congregarnos, porque dejar de congregarse se hace una costumbre. Se hace una costumbre dejar de congregarnos, y las costumbres pueden llevarnos a la desobediencia, y la desobediencia detiene las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Muchas veces también las costumbres, retomando la costumbre de dejar de congregarnos, debilita nuestra fe. Necesitamos de la iglesia, necesitamos congregarnos, nos necesitamos los unos a los otros para que nuestra fe también sea avivada, y nuestra fe, en vez de irse debilitando al estar con la costumbre de dejarme de congregar, el que mi fe se vaya debilitando igual detiene las promesas y el cumplimiento de las promesas sobre mi vida. Y repito, no solo sobre nuestra vida, sino que también estamos deteniendo las promesas y las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas, también lo estamos deteniendo hacia nuestra descendencia. Siguiente punto que puede, más bien que detiene el cumplimiento de las promesas de Dios sobre nuestras vidas, es dejar que mis circunstancias o las circunstancias debiliten mi fe y entre duda en mi corazón. Vamos a Romanos 4, versículos 19 al 21, igual en la Reina Valera actualizada. Dice: sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta, otras versiones dice que consideró que su cuerpo ya era muerto. Estamos hablando de Abraham, pues tenía casi 100 años, y la matriz muerta de Sara, pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Romanos 4, 19 al 21. Como empieza el versículo 19, sin debilitarse en la fe. Abraham sabía que ya estaba muy viejo para poder concebir un hijo. También sabía que pues la matriz de Sara, como aquí dice, estaba muerta, era infértil, no había poder humano que hiciera que tuvieran descendencia, que tuviera un hijo. Pero Abraham
a pesar de que consideraba su situación, a pesar de que estaba considerando las circunstancias, el momento en el cual Dios le habló, llegó y habló promesas sobre su vida, a pesar de todo eso, que todas las circunstancias y lo que estaba viviendo estaba hablando en contra de la promesa de Dios, en vez de que su fe se debilitara, al contrario, sus circunstancias hizo que su fe fuera en aumento. Y yo creo que es algo que a Dios le gusta mucho hacer, en el sentido de que Él siempre habla promesas sobre nuestras vidas cuando menos sentido tiene. O llega la promesa de parte de Dios en nuestras vidas cuando es como de, no manches Dios, ¿de dónde te sacaste esto si estás viendo que estamos viviendo así? Si mi familia y yo pues no nos hablamos, o si yo he pecado contra ti, o me he alejado de ti, me estás hablando de estas promesas. La verdad es que pues no tiene como que mucho sentido, como que no concuerda las promesas que me estás hablando con mi situación actual. Y muchas veces ponemos y fijamos nuestra mirada en las circunstancias, y lo único que estamos haciendo es que las circunstancias están debilitando mi fe. Y como veíamos en el punto pasado, la fe, una fe que no es activa, una fe que se va debilitando, está deteniendo el cumplimiento de sus promesas sobre cada uno de nosotros. Pero como Abraham, a pesar de que había considerado su situación actual, a pesar de que había considerado y él sabía en qué circunstancias estaba, decidió aferrarse a la promesa que Dios había hablado sobre su vida. A pesar de que humanamente lo que el Espíritu Santo le estaba hablando, a pesar de las promesas que Dios le estaba dando a Abraham, y humanamente era imposible, él decidió aferrarse, y las circunstancias lo que hicieron fue que aumentaron la fe de Abraham. Fortalecieron su fe, las circunstancias. No puso sus ojos en las circunstancias, no puso sus ojos en ¿y cómo Dios va a cumplir esto si esto pues está como medio imposible? ¿O cómo es que va a pasar esto si pues ni al caso, o quizás Dios se equivocó, o igual y la palabra que me dieron no era para mí, más bien la persona se equivocó y era la persona que estaba atrás y yo pensé que me hablaba a mí, o era la persona que estaba adelante? Si Dios te ha hablado alguna promesa, no tiene nada que ver con la situación que estés. Si Dios te ha dado una promesa y todas las circunstancias y lo que estás viviendo, en vez de como que te está dando el camino para ver, o la esperanza para ver la promesa de Dios hablada sobre ti, al contrario, pareciera que todo va en contra de lo que Dios ha hablado. Pero no dejemos que nuestras circunstancias debiliten nuestra fe, al contrario. Usemos nuestras circunstancias y el lugar donde estamos parados para que nuestra fe sea fortalecida y tener esa misma convicción que Abraham tenía, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Si Dios te lo prometió, necesitas estar plenamente convencido, plenamente convencida que Dios, aquel que ha prometido que lo hará, Él es poderoso para hacerlo. Aleluya. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? No dejemos que las circunstancias debiliten nuestra fe. Repito, como Abraham lo hizo, las circunstancias, sus circunstancias, lo que hicieron fue que fortalecieron su fe. No pongamos nuestros ojos en lo que estemos pasando, en la desesperación, en la ansiedad, en la depresión, en la inseguridad de qué es lo que va a pasar mañana. Con Dios no hay que preocuparse, como leíamos en Proverbios. La riqueza que viene de parte de Dios, la bendición que viene de parte de Dios, viene libre de preocupaciones. Y si tú quieres eso sobre tu vida,
Necesitamos alejar la desobediencia y la mentira de nuestro corazón. Necesitamos quitar nuestros ojos de las circunstancias y en vez de que debiliten mi fe, al contrario, que fortalezca mi fe, vivir una vida de fe caminando bajo la gracia de Dios. Sabes, cuando Dios habla algo, cuando Dios te habla algo, cuando Dios te promete algo, nos toca tomarlo como un hecho. Como hemos visto los miércoles, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú has escuchado, si tú has leído en la palabra de Dios, has escuchado aún en el momento de alabanza y adoración, en las canciones, has escuchado promesas que Dios te está hablando. Si Dios te lo ha hablado, Él es poderoso para hacerlo y nos toca tomarlo como un hecho. Si Dios te lo ha hablado, la promesa que Él ha puesto sobre tu vida, nos toca tomarlo como un hecho. Y si estás en un tiempo de espera, no comparemos nuestros tiempos de espera con otras personas. Puede que la respuesta a tus oraciones de las promesas que Dios te ha dado llegue más rápido que otras personas. Sabes, en el tiempo de espera es el tiempo donde Dios está quitando y está destruyendo todo aquello que le estorbe para que nuestro corazón esté preparado cuando llegue el cumplimiento de sus promesas. Es muy fácil que pongamos nuestra mirada en las bendiciones. Es muy fácil que confiemos más en las bendiciones y en las promesas que en aquel quien está dando esas bendiciones y promesas. También, si muchas veces en el tiempo de espera nos desesperamos y decimos, Dios, ¿hasta cuándo? Ya tiene 10 años, ya tiene 20 años, ya tiene muchos años, tiene un día que prometiste esto y simplemente no veo que la cosa vaya caminando hacia allá. Al contrario, siento que estoy en un retroceso, siento que más bien lo que está pasando a mi alrededor, las circunstancias, en vez de acomodarse para poder recibir tu promesa y tu bendición, al contrario, pareciera que es simplemente algo que está como ahuyentando tu promesa sobre mi vida. Pero es en el tiempo de espera que Dios está purificando nuestro corazón para que cuando llegue su promesa sobre nuestras vidas, no desviemos nuestra mirada, no desviemos nuestro corazón. Todo se trata de Dios, nada se trata de nosotros. ¿Puedes repetir conmigo? ¿Se trata del reino? No se trata de mí. Puedes voltear con la persona que está al lado de ti. Se trata del reino, no se trata de ti. Ahora viceversa, para que sea justo, se trata del reino, no se trata de ti. Y pudiéramos pensar, si se trata del reino y si se trata de que Dios sea exaltado, entonces ¿por qué Dios quiere derramar bendiciones sobre mi vida? ¿Por qué Dios quiere bendecir lo que hago? ¿Por qué Dios me está hablando que necesito escuchar su enseñanza y ser obediente a su enseñanza? ¿Por qué Dios me está diciendo que necesito vivir una vida llena de fe y caminar bajo su gracia y no dejar que las circunstancias debiliten mi fe? Y también alejar la mentira de mi corazón. Es porque todo lo que Dios va a hacer, no lo va a hacer escondido. Si lo que Dios hace, lo hace para que Él sea exaltado. Si Dios te sacó del lugar donde tú estabas, si Dios ha sanado y restaurado tu vida, si Dios te ha librado de algún pecado, si Dios ha sanado tu corazón de las heridas que otras personas hicieron en tu corazón y en tu vida, es un testimonio, es un sello para que las personas que te rodeen puedan dar también el testimonio de que tenemos un Dios real, un Dios vivo, que es poderoso
para cumplir y para hacer que sus promesas sean cumplidas sobre nuestras vidas. Todo lo que Dios hace es para su reino. Y si Dios quiere bendecir tu vida, Él lo quiere hacer y lo va a hacer, pero tampoco te va a obligar si tú no quieres soltar cosas que necesitan ser soltadas. En todo tiempo necesitamos darle la honra y la gloria a Dios, no por lo que Él hace, sino por quién es Él. Muchas veces exaltamos más sus bendiciones y sus obras más que al dador de esas bendiciones y aquel que hizo esas obras. Necesitamos cuidar nuestro corazón de no exaltar más las bendiciones y las promesas que Dios ha hablado sobre nuestras vidas y dejar que desvíen nuestra mirada de Cristo Jesús. Siguiente punto, ya es el cuarto punto, que detiene el cumplimiento de sus promesas sobre nuestras vidas, es olvidar lo que Dios ha hecho y de dónde me ha sacado. Vamos a Deuteronomio 8, versículos 10 al 14, dice: pero una vez que hayan comido y queden satisfechos, no se olviden de dar gracias a Dios por tan excelente tierra. No se olviden de su Dios. No se olviden de su Dios. Obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso tengan cuidado. No se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos. Yo sé que todos los que estamos aquí presentes tenemos un testimonio y sabemos de dónde Dios nos ha sacado, de cualquier esclavitud de pecado, esclavitud a la ansiedad, esclavitud a la depresión, esclavitud al rechazo, esclavitud a la preocupación. Todos tenemos una historia que contar, todos tenemos un lugar de donde Dios nos ha sacado. Sabes, yo me preguntaba, Dios me ha permitido crecer en la vida cristiana, gracias a Dios nunca me he alejado. Y yo decía, sí, pero pues a mí de dónde Dios me sacó, ¿no? Pues nací, pues ya mis papás pastores, casi, como dice un hijo de pastor, nací ya poniendo sillas, ya sabía todo, pero pues yo sí llegué a pensar, pero pues ¿de dónde Dios me sacó a mí? Sí, pues no me he alejado, no es como que sea una oveja negra, no es por nada, pero de los 4 yo soy la que más obedece. No, todo para gloria de Dios. Pero sí llegaba a pensar, pero pues, ¿cómo aplica eso a mí? ¿Cómo aplica eso a mi vida de no olvidarme de dónde Dios me sacó? Y Dios me puso a ver, gracias a Dios, he podido escuchar muchas veces de dónde Dios sacó a mi mamá, de dónde Dios sacó y ha sacado a mi papá. Y Dios empezó a decirme, eso es lo que a ti te tocaba y peor. A ti te tocaba, desgraciadamente hay familiares que viven alejados de Dios, se dicen cristianos, pero no viven una vida de obediencia a Dios. Y también al ver cómo mis primos también simplemente han decidido vivir una vida alejada de Dios, el Espíritu Santo me dijo, eso es lo que a ti te tocaba. Y de ahí yo decidí sacarte. Porque he tenido misericordia no solamente de tus papás, porque he tenido misericordia no solamente de tus abuelos, pero también tuve misericordia sobre ti. Y a ti te tocaba eso y hasta peor. A ti te tocaba una vida
llena de pleitos, a ti te tocaba una vida llena de, lejos de mi presencia, te tocaba una vida llena de sufrimiento, pero mi misericordia alcanzó a tu abuela y a tu mamá y también te alcanzó a ti, porque ellas decidieron obedecerme, ellas decidieron amarme a mí. Y tu mamá ha preparado el camino para que a ustedes se les haga más fácil y puedan gozar de las promesas que no solamente estoy hablando hacia tu mamá, sino también recae sobre ustedes. Así que mamás y abuelas que están aquí, o tías, o mujeres que por cierta o alguna u otra manera están haciendo la función de madre sobre alguna persona, no desistan. Aférrense a las promesas que Dios ha hablado. Tarde los años que tarde, Dios es fiel para cumplirlos, pero nos toca aferrarnos a sus promesas, nos toca a tomar lo que Dios ha hablado como un hecho sobre nuestras vidas. Cuando Dios nos dice que no olvidemos de dónde Él nos sacó, no se refiere a que, pues recordando mi pasado, no, pues sí, yo fui una persona muy mala, o yo fui una persona muy rebelde, fui una persona muy chismosa, muy herida, o pasé por muchas injusticias. Cuando Dios nos dice que no olvidemos de dónde Él nos sacó, no se refiere a que nos estemos condenando y digamos, no, pues es que yo por lo que viví, por lo que hice, por lo que hice a otras personas o le hice a mis propios familiares, pues no soy digno de venir a la iglesia, así que pues mejor ya no voy. No se refiere a eso cuando Dios nos dice que no olvidemos de dónde Él nos sacó. O está el otro extremo, no, pues yo solita me saqué de la pobreza, o yo solito y a mí me costó el salir de tal lugar, o de la esclavitud del alcoholismo, o esclavitud a la ansiedad, esclavitud a la depresión, no sé, cualquier tipo de esclavitud. Y hay personas que llegan a la conclusión de no, pues yo solita pude, no necesito a Dios. Si no necesité a Dios en ese tiempo de necesidad, si no tenía a Dios y tampoco lo necesité en ese tiempo de ansiedad o de soledad, pues menos ahorita que ya estoy mejor. Necesitamos tener cuidado con estos dos extremos al momento de recordar de dónde Dios nos ha sacado. Al contrario, necesitamos con humildad y agradecimiento en nuestro corazón de yo era esta persona, yo tenía estos complejos, yo vivía de esta manera, yo trataba a mi cónyuge de esta manera, trataba a mis hijos, a mis hijas de esta manera, pero llegó Cristo a mi vida y todo lo ha hecho nuevo. Llegó Cristo a mi vida y ha restaurado mi familia. Llegó Cristo a mi vida y me trajo una nueva esperanza. Llegó Cristo a mi vida y empezó a proveer cada cosa que necesitaba, no solamente de manera material, sino también emocional, espiritual. Llegó Cristo a mi vida y gracias a lo que Él ha hecho en mi vida, mis familiares y las personas que me rodean han decidido creer a Cristo. Pero se trata de recordar, no olvidar de donde Dios me sacó, pero con un corazón agradecido y con un corazón lleno de humildad por su misericordia, porque no merecíamos que Jesús tomara nuestro lugar. No merecíamos que Jesús soportara el castigo de nuestros pecados. No merecíamos que Cristo Jesús pasara por la vergüenza de ser golpeado, de estar casi desnudo. No merecíamos que Cristo Jesús decidiera tomar nuestro lugar. Pero por el grande amor que el Padre tuvo sobre cada uno de nosotros, decidió enviar a su Hijo Jesús para que tú y yo podamos tener libre acceso ante su presencia, para que tú y yo podamos tener la libertad de vivir en su presencia
vivir libres de preocupación, podamos ser libres de la ansiedad, para que podamos ser libres de la depresión, libres de cualquier pecado, cualquier tipo de adicción o esclavitud en la cual nosotros nos hemos metido por nuestras acciones y nuestras decisiones o por decisión de alguien más. Cristo Jesús vino a darnos libertad y eso es lo que no debemos de olvidar. No podemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Dios nos está diciendo, no se olviden de mí, no se olviden de su Dios y obedezcan todos mis mandamientos. Como aquí dice en el versículo 12, es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien. Sí, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en plenitud. Pero como aquí dice, es muy fácil olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Y si sus bendiciones, más allá de atraernos a Él, nos están alejando de Él, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que pueda revelarnos qué es lo que está estorbando a que sus bendiciones sigan fluyendo como agua sobre nuestras vidas. Necesitamos recordar constantemente de dónde Dios nos sacó, pero también necesitamos al Espíritu Santo, que es aquel que nos recuerda y nos detiene en el momento en que nuestro corazón o nuestra mirada se está desviando. Y más allá de darle la gloria a Dios, estamos deseando más bendiciones y más allá de desear más de Cristo Jesús, estamos deseando más bendiciones y más plenitud, más cosas que Dios me puede dar. Dios, tú no me importas tanto, pero me importa más las bendiciones. Dios no nos va a dar bendiciones si no estamos buscándolo con un corazón correcto. Cuando nuestro corazón se empiece a desviar, el Espíritu Santo es donde entra a recordarnos de donde Dios nos sacó. Pero si tú resistes lo que el Espíritu Santo te está diciendo, lo que el Espíritu Santo te está corrigiendo, o lo que Él te está revelando, simplemente estamos callando la voz del Espíritu Santo y tarde o temprano ya no lo vamos a escuchar. No olvidemos de dónde Dios nos sacó. Y repito, cuando Dios te promete algo, no solamente recae sobre ti, sino también sobre tu descendencia. Vamos a Salmo 78, versículos 1 al 8 en la versión lenguaje actual. Dice, pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Necesitamos escuchar. Así que parar la oreja y escuchar las enseñanzas que Dios nos está hablando. Siguiente, atiende a mis palabras. Te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Dios no te habla por medio de adivinanzas. La verdad, yo soy muy mala en las adivinanzas. Hay personas que son muy buenas, pero la verdad como que adivinanzas yo no soy muy buena. Pero Dios lo que quiere hacer es las enseñanzas, los mandatos que Él nos está dando, no son difíciles de entender. Al contrario, son muy fáciles, hasta un niño los puede entender. Pero lo que es difícil para nosotros es dejar nuestro orgullo y obedecer al Señor. Si Dios te está pidiendo que en el momento de cierto tipo de injusticia tú te calles, nos toca callarnos. Pero no nos gusta sentirnos humillados. No nos gusta sentirnos que no tenemos la razón. No nos gusta sentirnos no importantes. Pero si Dios te está diciendo que no hables, si Dios te está diciendo que ya no actúes de cierta manera, que ya no respondas ni reacciones a las diferentes situaciones en las que te encuentres de cierta u otra manera, nos toca obedecer. Pero no nos gusta obedecer, no es algo que sea natural para nosotros. Dios nos habla por medio de ejemplos. Dios te va a hablar
de manera sencilla, que pueda ser para ti fácil de entender. Dios no se está escondiendo para que, Dios, quiero buscarte y quiero conocerte, y Dios diga, pues esta persona me quiere conocer, me voy a esconder y voy a correr para que no me alcance. No es así. Al contrario, cuando Dios ve un corazón dispuesto y un corazón que anhela conocerlo, Dios ahí está. Te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Versículo 3. Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres nos las contaron. Aquí entra la influencia vital, la influencia enorme que Dios ha depositado sobre los padres, sobre el papá y sobre la mamá. Su responsabilidad como padres es contar de dónde Dios les sacó. Su responsabilidad como padres es enseñar los mandamientos a sus hijos, darles el testimonio de un Dios viviente. Versículo 4, pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos. Esta es una ordenanza para los padres y también para los abuelos. Contar de las maravillas que Cristo realizó sobre tu vida. El Dios viviente de la Biblia que tenemos. Nos toca dejarle a las siguientes generaciones, porque tarde o temprano tú y yo pues ya no vamos a estar en esta tierra. ¿Y quién se va a quedar? ¿Quién va a seguir contando las maravillas que nuestro Dios hace? Versículo 6, para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos por el oír de lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas, porque los padres estén contando constantemente y recordando constantemente los mandamientos de Dios sobre la vida de sus hijos, sobre la vida de sus nietos. De esa manera, las siguientes generaciones que aún no han nacido confiarán en Dios, tendrán presentes sus grandes hechos y cumplirán sus mandamientos. Pero si nadie está haciendo su trabajo, si ningún padre está tomando su lugar, o igual y tus papás o los padres no están queriendo tomar ese lugar, nos corresponde a nosotros. A pesar de que no tengamos hijos o hijas, nos corresponde contarle a alguien, testificar a alguien de quién es nuestro Dios y estar repitiendo y recordando sus mandamientos. Versículo 8, así no seremos rebeldes como lo fueron nuestros abuelos. Tan malvados eran sus pensamientos que Dios no podía confiar en ellos. Nuevamente, la desobediencia hace que Dios no confíe en mí. Y haciendo un resumen rápido de estos 4 estorbos al cumplimiento de sus promesas, primeramente necesitamos quitar la desobediencia y la mentira. Siguiente punto, necesitamos vivir en fe y aprender a caminar bajo la gracia de Dios. No permitir que mis circunstancias debiliten mi fe y entre duda en mi corazón. Y por último, no olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en nuestras familias y de dónde Dios por su misericordia nos ha sacado. Y por último, vamos a leer Josué 21, versículo 45. Dice, Dios cumplió con todas las promesas que les había hecho a los israelitas. No dejó de cumplir ninguna
de ellas. Y ese mismo Dios que no dejó de cumplir ninguna buena promesa que habló sobre el pueblo de Israel, es el mismo Dios que está presente en nuestras vidas. Es el mismo Dios que ha hablado promesas sobre cada uno de nosotros. Es el mismo Dios que ha hablado promesa y bendición sobre esta iglesia y sobre las familias que conformamos esta iglesia. Ese mismo Dios que no dejó de cumplir ninguna promesa, es el mismo Dios que habita en nosotros, es el mismo Dios que vive y es el mismo Dios que se pasea en medio de nosotros cuando nos reunimos a alabarle, cuando levantamos nuestras voces para adorarle, para glorificarle y para darle honra. Es el mismo Dios que está presente en cada área, en cada momento de nuestras vidas. Gracias, Jesús. Aleluya. Te invito a que podamos ponernos de pie. Si puede pasar el grupo de alabanza, por favor. Y ahí donde estás, si alguno de estos 4 puntos que vimos, el Espíritu Santo te recordó algún área en tu vida que hubo desobediencia, o que dejaste que las circunstancias debilitaran tu fe, o que hubo duda en tu corazón, o olvidaste de dónde Dios te sacó, y en vez de darle la gloria a Él, empezaste a exaltarte a ti mismo. No, es que yo por lo que hice, yo por lo que trabajé, yo por lo que sacrifiqué, pude sacarme adelante, pude sacar a mi familia adelante, no necesito de Dios. Necesitamos arrepentirnos. La cura para que lo que nosotros hicimos o nuestra desobediencia o lo que hemos hecho ha detenido el fluir de las promesas y bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Lo que puede quitar eso y quitar como la piedra o lo que estaba estorbando o tapando las bendiciones de Dios sobre nosotros es el arrepentimiento. Es decidir que a partir de este día yo voy a obedecer todo lo que Dios me está mandando. Por mucho que me duela, por mucho que me frustre, por mucho que diga, no, pues estoy sacrificando mucho y las personas que me rodean, ¿qué están haciendo? Todo lo estoy haciendo yo, mejor pues ya, ¿para qué sigo confiando en Dios si pues no veo que pase nada? No dejemos que las circunstancias debiliten nuestra fe. Al contrario, dejemos que las circunstancias en las que estemos, Dios las use para fortalecer nuestra fe. Que aquel que ha hablado, aquel que ha prometido, es poderoso para cumplir su promesa. Que aquel Dios que no dejó de cumplir cada una de las promesas sobre el pueblo de Israel, a pesar de que el pueblo de Israel desobedecía, se rebelaba, olvidaba de donde Dios les sacó. Cuando ellos decidían regresar a los pies de Cristo, a los pies de Dios, Dios en su misericordia cumplía sus promesas. Aún aquellas promesas que había hablado sobre sus antepasados, a pesar de que sus antepasados ya no estaban pues en la tierra, Dios cumplió su promesa. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por la sanidad, por la salvación, por la libertad que has dado y has traído sobre nosotros. Te damos gracias también por las promesas que has hablado sobre nosotros y que por alguna u otra manera no podemos o aún no hemos visto el cumplimiento de esas promesas. Te damos gracias porque tú has hablado y sabemos que tú lo harás. Porque a pesar de que lo que esté pasando a mi alrededor, en vez de que yo vea que se está acercando el cumplimiento de tu promesa, al contrario, siento que voy en un retroceso.
Yo sé que tú has hablado y también sé que tú lo vas a hacer. Y Jesús, decidimos aferrarnos a tu promesa, decidimos humillarnos delante de ti. Decidimos hacer a un lado todo aquello que te está estorbando y que nosotros mismos hemos puesto para detener tus promesas sobre nuestras vidas. Espíritu de Dios, nos rendimos delante de ti y te pedimos perdón por querer tomar la rienda de nuestras vidas, por querer tomar el control de nuestras vidas, en vez de ceder ese control delante de ti. Vamos, iglesia, empieza a agradecerle al Señor por su fidelidad, por su misericordia, porque es un Dios que no deja de cumplir sus promesas. A pesar de que nosotros nos alejemos, a pesar de que nosotros por nuestras costumbres le desobedezcamos, Él sigue siendo fiel y Él cumplirá su promesa. Pero necesitamos quitar todo aquello que esté estorbando y que nosotros mismos hemos puesto y hemos detenido el cumplimiento de las promesas de Dios sobre nosotros. Y Espíritu de Dios, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde, nos avise cuando estamos desviando nuestro corazón y estamos dejando que la rebeldía y la desobediencia sea parte de nosotros, que nuestro corazón pueda ser un corazón obediente a ti, Señor Jesús. Que por más que nos cueste trabajo y por más que nos duela y por más que nos enoje lo que tú nos estás pidiendo hacer, Señor, que aprendamos a callarnos cuando tengamos que callarnos y simplemente obedecer lo que tú nos estás pidiendo. Señor, también te pedimos que nos libres de caer en estos dos extremos, de no sentirnos dignos y por eso ya no nos presentamos delante de ti, o el otro extremo de caer en que no te necesitamos en nuestro día a día. Padre, te pedimos perdón si estos dos extremos han hallado entrada en nuestro corazón y cabida en nuestros pensamientos. Espíritu de Dios, quítalos. Espíritu de Dios, transfórmanos. Padre, que el corazón que se ha vuelto como piedra y ha endurecido y se ha endurecido en contra de ti, Señor, que por tu presencia, por tu amor y por tu misericordia, Señor, vuelva a ser un corazón de carne. Padre, que puedas hallar en este lugar, que puedas hallar en Muros de Salvación personas y familias dispuestas a obedecerte, dispuestas a amarte, pase lo que pase. Que puedas hallar en este lugar y en esta iglesia personas y familias que decidamos seguirte, cueste lo que cueste. Queremos estar en tu presencia, queremos estar contigo día a día. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias porque eres tú quien aumenta nuestra fe, porque eres tú quien produce en nosotros un corazón humilde delante de ti. Te damos gracias, Jesús, porque no hay nadie como tú, por tu presencia en medio de nosotros, por lo que empezaste a hacer en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, y por lo que seguirás haciendo sobre cada uno de nosotros. Amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Gracias, Jesús. Te alabamos, te amamos, bendecimos tu nombre. Gracias, Jesús, por tu presencia aquí. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Muy bien, también muchas gracias. Vamos a tomar nuestros lugares. Gracias a Dios por su palabra, gracias por lo que está haciendo en la vida de Tamara. Estaba meditando en lo que nos estaba compartiendo y cómo Dios en su fidelidad suelta la palabra, las promesas
¿verdad? Y Él las va a cumplir en nuestras vidas. Quitemos todo estorbo, y no nada más son para nosotros, muchas promesas son para los hijos, para los nietos, para nuestra descendencia, ¿verdad? Gracias le damos al Señor por la enseñanza. Ha sido una enseñanza muy enriquecedora que nos confronta para realmente ser responsables y poder guardar y quitar todo estorbo de nuestras vidas y ver el cumplimiento de las promesas del Señor, ¿verdad? No nada más esperar que las cumpla un día, no, que queremos ver que realmente las cumpla. Gracias. Bueno, pues muchas de esas promesas Dios las ha dado. Estaba viendo cuando varias hermanas, ¿verdad? Quisiera que levantaran la mano todas nuestras hermanas que son mamás, ¿verdad? Son vamos a darle un aplauso. Muchas de ellas son abuelitas, ¿verdad? Son mamás por primera vez. Cuando llegué a la iglesia había jovencitas que estaban en quinto, sexto año, y después ya con el tiempo ahorita ya son mamás, ¿verdad? Y bueno, pues es una bendición. Quisiera que se pusieran de pie. Vamos a orar por las mamás, ahora para el día martes, que es su cumpleaños. Muchas felicidades a cada mamá, a cada abuelita, ¿verdad? Que la pasen muy bien, y vamos a orar como iglesia. Vamos a extender nuestras manos bendiciendo sus vidas. Señor, te damos gracias por cada mamá, Señor, que muchas de ellas son abuelas, muchas de ellas son madres jóvenes que están empezando a ser mamás, Señor. Pedimos que tú les bendigas, Señor. Gracias por este día en el cual las familias están contentas por celebrarles, por bendecir sus vidas. Hoy, en el nombre de Jesús, las levantamos, rogándote, oh Señor, que tú les des sabiduría para edificar, oh Señor, la casa, para que puedan ver el cumplimiento de tus promesas en sus vidas. Muchas de ellas, oh Señor, han recibido palabras de bendición que abarca para sus hijos y para su descendencia, Señor. No cabe duda que la mujer sabia edifica la casa, Señor. Hoy llamamos la sabiduría en cada una de ellas, la prudencia. Muchas de ellas sostienen solas, oh Señor, las familias, y te damos gracias por ello, Señor, porque tú respaldas a la familia, respaldas a tus hijas, dándoles, oh Señor, cada provisión de que no ha de faltar nada, que tú suples cada una de sus necesidades de acuerdo a su riqueza en gloria, Señor. Permite que tu palabra en sus vidas sea como una lámpara que va alumbrando su camino, Señor. Quita de sus vidas toda duda y permite que sean mujeres de fe y de sabiduría que edifican las familias, Señor. Te damos gracias por sus vidas. Hoy les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias por la vida de cada una de nuestras hermanas, mamás grandes y mamás jóvenes. Muy bien, vamos a despedirnos, vamos a ponernos de pie y darles gracias al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por este día que nos permites alabar y bendecir tu nombre. Te rogamos que nos lleves con bien a nuestras casas, que traigas con bien a nuestra pastora, Señor, que le guardes en sus caminos y permite, oh Señor, que a lo largo de la semana tu nombre sea puesto en alto, Señor. Gracias por la palabra soltada hoy a nuestras vidas. Rogamos, oh Dios, que dé fruto abundante, que la cosecha sea grande para la gloria de tu nombre, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.